Hola, ¿cómo están? Yo soy Mirna Casillas y te doy la bienvenida a este espacio pensado y creado por la Fundación Mexicana del Vitiligo para estar más cerca de ti. Esto es Viti Talks, el podcast. Recibo una vez más en un episodio de Viti Talks, el podcast. Como ya saben, la Fundación Mexicana de Vitiligo pensó en este espacio para conocer y aprender de nuestros grandes invitados y de su experiencia de vida. Hoy estoy realmente emocionada porque nuestra invitada me llega mucho al corazón. Tengo el gran honor de contar con dos mujeres que han sido una inspiración y una fuente de fortaleza para mí y mi familia. Andrea Islas, quien ya muchos de ustedes conocen y me acompaña como co-host el día de hoy, ha sido un faro de luz y esperanza en mi camino y en el de muchas familias también. Y hoy la voy a presentar desde un lado un poquito más personal. Andrea ha sido un pilar de empoderamiento y confianza para mi hija y una fuente de calma para mí como mamá. Desde que nos conocimos, siempre me he preguntado cómo su mamá le brindó las herramientas que le ayudaron a ver, a integrar el vitíligo en su vida de una manera tan natural y con tanta seguridad. Hoy tengo la dicha de tener a ambas en este episodio para compartir su historia. Conoceremos de viva voz las enseñanzas y consejos que la mamá de Andrea le brindó. Esos que seguramente resonarán en muchas otras familias que viven el vitíligo, llenándoles el corazón y ofreciéndoles un camino lleno de esperanza. Por supuesto, también vamos a hablar de los retos que trascendieron desde que Andrea era pequeñita, donde la tecnología, la información y los alcances médicos eran distintos a comparación con lo que tenemos hoy en la actualidad. Qué gusto tenerlas aquí en esta charla que desde ya yo ya la siento como un tesorito en mi corazón. Bienvenidas, Andrea, bienvenida, señora Leti, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Ay, muy contenta de estar aquí y qué bonita presentación, de verdad, qué bonito. Muchas gracias, Mirna, por las palabras tan bellas. Pues sí, hoy tocó llevarlas un poquito al lado personal. He platicado en algunas ocasiones que soy mamá de una niña con vitiligo, pero poco he platicado de mi historia personal. Y Andrea, tú eres ese vínculo que yo tuve cuando mi hija recibe el diagnóstico. Fue contigo con quien conecté primero y muchas de las dudas, muchas de las cosas que yo tenía por ahí que encontrar respecto al vitiligo fue a través de ti que yo pude encontrar, como dije en la presentación, esa calmita que como mamá necesitaba. Pero en verdad, para mí, y no me van a dejar, no me vas a dejar mentir, ya contaremos algunas anécdotas. Para mí era muy importante y yo te preguntaba, Andrea, ¿cómo le hacía tu mamá respecto a esto? Cuéntame, por favor, ¿qué consejo te daba tu mamá? ¿Qué opinaba para ti respecto a esto? Porque como la mirada de mamá que yo necesitaba, yo quería ver cómo alguien como tú había tenido ese apoyo. Así que hoy estoy muy contenta de ir conociendo poco a poco desde la perspectiva de tu mami, de la señora Leti, esta historia que ya conocemos la tuya. Entonces, señora Leti, lista para conocer. Y me gustaría empezar con el primer momentito que fue cuando llega el diagnóstico de vitíligo con Andrea. Me parece que fue a sus 5 añitos. ¿Cómo fue en Sí, aquel momento recibir el diagnóstico? sí, tenía 5 años cuando lo noté. Am, Antes de que yo lo notara, a ella le dio la viruela. Entonces, pues, de los granitos que le salieron, quedaban las secuelas, las tecatitas. Entonces, quedaban una manchita y yo pensaba que era de la viruela, pero al ver que no se le quitaba, entonces noté que también tenía en la comisura y pues ahí no le había salido eh, granitos. Entonces la llevé, fui al pediatra y ya primero me dio una crema. Me dijo, él pensaba que también era para que, pues todavía tenía unas así que vivitas. Entonces me dijo, pon esta cremita en los granitos y eso se le va a ir quitando. Si
si no se le quita, ya me la traes otra vez. Entonces, cuando la volví a llevar, ya me dijo, creo que es vitiligo, porque era muy blanca la manchita. Eh, entonces ya dijo que desgraciadamente que para el vitiligo no había cura, pero que había una crema que me recomendó, que era como base de cortisona, creo. Ya hace tanto tiempo que ya ni recuerdo. Entonces, es la que yo le ponía, empecé a ponerle esa, y también me dijo de que había tratamientos de luz, de infrarroja, que podía ponerle. Entonces pues yo pensaba, yo tengo un hermano que tiene vitiligo, entonces, pero nunca pensé que a una de mis hijas le iba a heredarlo, porque después el doctor me empezó a preguntar que si había alguien con vitiligo, entonces pues ya le dije que sí, y ya él me empezó a decir que podía ser hereditario. Entonces, por el lado de mi esposo, pues también mi suegra, o sea, ya empecé yo a pensar, pues mi suegra también tiene. Entonces, um, sí me agarró de sorpresa de primero. Entonces, esa no, yo recuerdo que cuando ya me dio el diagnóstico, que mi esposo ni, creo que ni cuenta se dio, pero porque él trabajaba de noche. Entonces yo en la noche pues sí me puse a rezar y pidiéndole a Dios que por qué mi hija, que por qué. eh, entonces sí fue muy, muy difícil para mí de un principio. Yo lloraba sola, pero mi esposo nunca se dio cuenta, porque yo decía, ¿por qué a ella? Porque yo decía, mi hija tan chula que está, tan bonita. Entonces se me venían muchas cosas a la cabeza, pero sí fue, al principio sí fue duro, pero ya después, y mi hija sabe que yo soy una persona de mucha fe. Entonces dije, bueno, si Dios así lo quiere, lo acepto. Pero, o sea, yo pensaba que, porque yo veía a mi hermano, dije, bueno, al cabo, pues a mi hermano, pues, no se nota mucho, yo pensaba. Entonces, de primero mi hija, pues, estaba chiquita, ella como que no sabía muy bien ella, todo normal. Entonces, creo que yo era la que más sufría por ella, porque yo la veía muy tranquila, pero ya luego fue creciendo y pues ya fue diferente. Muchas gracias por compartirlo, señora Leti. Esto pasa cuando hacemos esta preguntita justo de recordar el momento del diagnóstico, nos lleva y nos remueve a volver a sentir esa emoción y esa sensación que atravesamos en ese momentito. Y aunque el día de hoy las cosas sean distintas, remueve ese recuerdito que se vivió y que se sintió en aquel momento. Y claro que son emociones que se sienten como un balde de agua fría porque uno no espera ningún diagnóstico para un hijo. Y acomodar todo eso es complejo. Platicando con otras historias que hemos compartido por aquí, esa es la parte que sucede y que nos remueve a todos los que recordamos recibir un diagnóstico. Entonces sí, entiendo que es duro ese primer momento. Sí. Me gustaría un poquito saber entonces si hay más familiares, cómo se vivía y si era un tema del que se hablaba, por ejemplo, en tu familia, Leti, con tu hermano, en tu casa, en tu familia lo hablaban, o al ser la abuelita del lado paterno, ¿esto se hablaba? ¿Cómo se trataba el vitiligo en aquellos momentos? Pues yo, fíjate que nunca lo hablábamos, o sea, porque por ejemplo, eh, eh, con mi hermano, pues yo recuerdo que sí, mi mamá lo llevaba a la Universidad de Illinois, ahí es donde le daban unas terapias de luz, de infrarrojo. Entonces
Am, yo veía después de que le daban esas terapias, él cuando regresaba decía, él mismo renegaba, decía, mamá, ya no me lleves, dice, porque no, dice, me quema, dice, me duele, porque sí, cuando él regresaba rojo del tiempo que duraba bajo la luz, entonces él decía que le molestaba mucho, que le dolía, dice, él decía, me duele, ya no me lleves, él decía que así estaba bien, pero nunca lo hablábamos, no hablábamos de eso, no lo hablábamos y pues él también empezó, ¿qué sería? Como de los 10 años, yo pienso, entonces, eh, para los vecinos, los que lo conocíamos y en la escuela, nunca recuerdo que a él le hayan hecho tampoco, um, o no recuerdo, a lo mejor ninguna clase de bullying, pero en la casa no, nunca se hablaba de eso. Y cuando yo conocí a mi suegra, de primero yo no sabía que ella tenía eso, yo no sabía que tenía. Mi esposo fue el que me dijo, es que mi mamá tiene, y le digo, pero pues, yo no lo noto, dice, es que mi mamá por eso usa media siempre, media gruesa, manga larga, y pues la cara pues no se le notaba mucho, la cara casi no se le notaba, ¿verdad, Andrea? En la cara casi no tenía. Era muy blanca, entonces Sí, casi no se veía. entonces a lo mejor ya estaba, se le había cubierto toda, no sé, pero no se le notaba. Y mi esposo fue el que me dijo que su mamá tenía, pero nunca hablábamos del tema. Entonces era un tema que se sabía, que estaba ahí, pero que en realidad no era un tema como que se compartiera, se hablara, se preguntaran cómo lo vivió una persona u otra. En este espacio nosotros estamos buscando resignificar el vitiligo y muchas de estas primeras historias, regresarnos un poquito a los primeros momentos, al recuerdo de algún familiar, a cómo se vivió, eh, cuando llega el diagnóstico de otro familiar en la familia, lo que hemos visto que sucede en algunos casos es que se trae el significado de lo que se vivió y uno puede como que imaginarse que la hija pudiera sentirse igual o vivirlo igual, ¿no? Entonces era un tema que no se hablaba, si a lo mejor el recuerdo de tal vez de estar incómodo con el tratamiento, el hermano, el tío, este tipo de cosas como que se van quedando por ahí y más si no son platicadas, si no se exponen, si no se le pregunta a la persona cómo se sintió y cómo lo vivió, como que siento que se encapsulan por ahí esas emociones. Y el platicarlo, el sacarlo a la luz, el contar estas historias, ayudan a irlo resignificando porque estoy segura, y lo vamos a ir viendo en el avance de este episodio, que no es para nada como se vivió al inicio. Las cosas fueron cambiando y que fueron trascendiendo. Entonces sí es posible ir resignificando la historia porque sí hubo muchos cambios, porque hoy estamos aquí sentadas hablando del tema. Y, y como decía, me gusta irme un poquito para atrás porque uno de los temas de hoy es hablar de justo estas diferencias que había antes, por ejemplo, en la información, en los recursos médicos, en la tecnología y en el acompañamiento. Por aquí escuché, Leti, que comentabas que te tocó vivirlo sola, incluso en pareja, a tu esposo, pues no le hablabas mucho. Él estaba trabajando, ocupándose de esas cosas, pero pues sola recibiendo el diagnóstico y sola eligiendo qué tratamientos eran las mejores opciones para llevar a Andrea y hacerlo. Andrea, tú en este momentito del recuerdo, en cuanto a los tratamientos, ¿tú recuerdas a una mamá que recibió el diagnóstico con cierta nostalgia, preocupación, tristeza, duda, alguna emoción que tú recuerdes que tu mamá reflejó? No, yo realmente la historia de mi mamá, justo le decía, le digo, es que la historia de mi mamá yo la he ido aprendiendo junto con ustedes, o sea, porque para mí yo era muy pequeña, entonces yo si acaso recuerdo
como pues que íbamos al dermatólogo y me acuerdo de algunos como doctores y creo que de los que más me acuerdo son más bien con los que iba con los que estaba más grande. Y entonces que sí, o que sí iba a la psicóloga, pero tengo vagos recuerdos de la psicóloga, pero como que destellos del consultorio y los juegos que me ponía a hacer, pero realmente un diagnóstico, o sea, más bien emociones de mi mamá, no. O sea, para mí, el, o sea, lo que ha platicado en grupos de apoyo o que me dice a mí ya después de terminar un grupo de apoyo, o sea, son de las primeras, o sea, son cosas que yo voy aprendiendo, o sea, junto con, me acuerdo una vez yo creo que fue el primer grupo de apoyo para mamá, o sea, que invitamos a las mamás, como para un 10 de mayo. Y me acuerdo que mi mamá estuvo y como que ya después, o sea, ya fue como ya más consciente de decirle, mami, sí es cierto, yo nunca supe tú cómo te sentiste o cómo fue para ti, ¿no? Entonces, creo que realmente yo le estoy a mi mamá, la estoy aprendiendo apenas y para mí mi mamá siempre ha sido alguien muy fuerte, alguien que digo, somos muy sensibles, pero como que mi mamá, bueno, así es como yo lo interpreto, ¿no? O sea, mi mamá tiene que sentirse, no sé si cómoda o no sé, pues como para permitirse mostrar la vulnerabilidad, ¿sabes? O sea, como que no llora enfrente de cualquiera, ¿no? O sea, como que para mí así yo la veo, o sea, como que, y a lo mejor ya más de grande ya puedo ser más consciente de tener estos momentos con mi mamá, pero de chiquita no recuerdo yo verla llorar, o sea, yo la recuerdo pues siempre, más bien como al pie del cañón y te llevo y vamos y no, o sea, siempre buscando la mejor opción para mí, pero podría decir que nunca me transmitió sus miedos o que no, este, sí, no, o sea, no, o que me hiciera sentir triste por yo, o sea, no sé, porque a veces lo veo con algunos niños o en las historias de grupo, en las historias en los grupos de apoyo, ¿no? Que a lo mejor puede haber esta historia donde a lo mejor el niño o el hijo puede sentir culpa de hacerse, de que su mamá esté triste, ¿no? O sea, como en, no, pero entonces eso no recuerdo que me haya sucedido, o si sucedió, no se quedó conmigo, pues. Qué Ujú. importante ir platicando estas cosas. Por aquí tengo una anotación donde te quería pedir que si tienes tú alguna duda, alguna curiosidad en este momento que le quieras preguntar a tu mamá sobre parte de su historia, tú que hoy conoces a muchas mamás, tú que hoy sabes cómo se vive, ¿te queda por ahí em, alguna curiosidad que quisieras saber cómo lo vivió tu mamá? Mm, Creo que la curiosidad que más tuve se la hice, que era más bien si ella alguna vez se había echado la culpa. O sea, porque a lo mejor escuchaba, no sé, que a lo mejor a las mamás, ¿no? Que a lo mejor en el yo que hice mal, o si yo en el embarazo, o sea, como que siento que a lo mejor, o eso era como un común denominador que podía escuchar de repente en ciertas historias con mamis. Y creo que fue de las preguntas que le llegué a hacer a mi mamá, que no me acuerdo si se acuerda, si se la hice, Sí, este, creo. y fue que incluso aprendí un poco sobre su historia de su embarazo conmigo, pero sobre todo eso, o sea, yo tenía mi curiosidad más grande y preocupación era saber si, como en, ay, espero ya no haya sentido esa culpa, ¿no? Eso era mi... Y sí sentí, yo sí sentía culpa cuando me di cuenta, sí, yo decía, fue mi culpa porque eh, el embarazo de Andrea tuve amenaza de aborto, entonces hubo tiempo que eh, um, me dijeron que tenía que estar en reposo, que no puede hacer nada, entonces recuerdo que hasta las escaleras bajaba, las subía de espalda porque no quería hacer yo hacer esfuerzo, entonces
por esa parte yo sí, cuando me dieron el diagnóstico, sí me sentía culpable. Dije, a lo mejor yo, porque ya después de que me di cuenta, o sea, de que ella, que sí era vitiligo, no había mucha información, pero por lo que tenía mi mamá, yo le preguntaba a ella, ¿qué fue lo que eligieron de mi hermano? ¿Cómo empezó entonces o por qué? Entonces ella fue la que me dijo que por nervios, que que era hereditario. Entonces, cuando mi mamá me dijo que era de nervios, entonces yo dije, a lo mejor yo le transmití los nervios que yo tenía de que a lo mejor podía perderla cuando yo estaba embarazada. Yo dije, a lo mejor yo le transmití a mi miedo que yo tenía. Después, pues sí me arrepentí mucho de eso, y cuando iba yo a misa siempre decía, Dios, perdóname por lo que hice. Y este, yo pienso que un día sí me va a perdonar, y se va a volver a repigmentar Andrea. Híjole, como mamá, toda mi comprensión, de verdad. Ahí viene la lágrima. Permítanme que respire. Toda mi comprensión, porque pasan por nuestra cabeza, honestamente. Híjole, o sea, le queremos poner de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, pero sí, todo el peso, toda la historia, qué pude haber hecho, qué me faltó hacer, me faltó al darle algún tratamiento más, me faltó llevarla, fue justo lo que necesitaba, fui sobreprotectora, la ayudé, no, fue en el embarazo, entonces nos contamos un montón de cosas para Sí, tratar de entender y justificar qué es lo que está pasando, porque yo creo que es muy potente y muy, no encuentro la palabra, a ver si ahorita me viene, el imaginarnos la vulnerabilidad de nuestros hijos ante cualquier situación. Y hoy sabemos que el vitiligo es un cambio de tono en la piel, pero que representa a esas mamás que nos culpamos, que representa esas historias que queremos darlas por completo, esa justificación, el tomar un poco la responsabilidad por ellos para quitarles un poco el peso a ellos de lo que imaginamos que les pudiera suceder en la vida. Entonces, por ahí yo creo que cada una de nosotras como mamás sí podemos ir atravesando y de muy válido y con mucha comprensión lo digo, porque en los grupos de apoyo de mamás lo platicamos y se abre ahí este tema, como cada una buscamos atravesar esta culpa, buscamos las razones, los motivos, la línea genealógica, el árbol genealógico, pero si el papá, el tío, la línea hereditaria, y buscamos si el nervio, demás, buscamos toda la información. Como comentabas, Leti, a lo mejor en esos momentos la información era distinta y también tomamos con mucho peso la información que vamos recibiendo, a veces de familiares, a veces de amigos, a veces de los médicos que van evolucionando con nueva información más actualizada. Eh, y vamos atravesando todas estas situaciones. Así que sí, sí sucede esto y sí lo pasamos. Y si pudiéramos evitarle cualquier vulnerabilidad a nuestros hijos, a nuestras hijas, yo creo que la mayoría de las mamás tomaríamos ese lugar y lo haríamos. Y sí, desde ahí, la parte emocional del vitiligo empieza, desde ahí, desde las historias que nos contamos, desde cómo lo vamos viviendo, desde los retos que tenemos que ir atravesando. ujú, Eh, y esa es la parte pesada. Esa es una de las realidades que, que decimos, ¿por qué hablar tanto de vitiligo? ¿Por qué recorrer las historias? ¿Para qué recordar? ¿Para qué ir a aquel momento que yo ya trascendí, ya pasé, ya pienso distinto? Pues porque vamos desenvolviendo y vamos encontrando nuevas cosas. En este momento hubo por ahí un recuerdo y claro, es que esto también, y ponemos sobre la mesa cosas que antes no se hacían. Con el tío no se habló, con la suegra tampoco. Tal vez tampoco. en pareja no era un tema que se hacía, pero hoy se está hablando. Hoy Hoy vienen a desmenuzarse nuevas historias y nuevas eh, cosas que se pueden
platicar y a mí me gustaría mucho hablar de un antes y un después, porque hoy hay un grupo de apoyo para mamás. Y Leti, tú has sido parte de la Fundación Mexicana del Vitiligo y te ha tocado estar en un grupo de apoyo y has estado por ahí en contacto con otras mamás que hoy nos decimos, claro que sí te entiendo, pero antes no. Y antes vivir con esa soledad, todos estos pensamientos, yo creo que genera una mochila emocional muy, 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 muy pesada que nunca es tarde para hacerla más ligera. Entonces, me gustaría mucho saber cómo encontrabas tú en aquel momento un balance para cuidar de Andrea, que yo sé que fueron a intentar muchos tratamientos, muchas opciones, que hoy nos cuenta Andrea que a lo mejor no era con una emoción, con esta fortaleza, esta coraza de mamá fuerte, de véngase, mija, vamos a llevarla al tratamiento, véngase, mija, ahora al psicólogo y solamente brindándole todas las herramientas que tú tenías en el momento. Pero ¿cómo fue ese balance de cuidar de Andrea, pero cuidar de ti misma emocionalmente durante ese proceso? ¿Hasta qué momento lo hablaste? ¿Con quién? ¿Con quién lo hablé? Sí recuerdo que ya cuando fue más notorio, con mi suegra, ella fue cuando le dije que yo quería ver cómo iba a, o sea, un día le dije, doña Manuela, yo quiero verle sus piernas, quiero ver cómo dice, oh, ya las tengo todas blancas. Entonces, con ella es con la que me desahogaba Ujú. y ya cuando la vi a ella, yo decía, bueno, así, o sea, pensaba pues en Andrea, y yo decía que, que iba a quedar como ella, Ujú. porque mi suegra estaba, haz de cuenta, blanca, toda blanca, las piernas, pero sí eran un blanco más, o sea, blanco, blanco, casi transparente. Ujú. Y, y también, pues, lo hablaba también con amigas, ya después de que me di cuenta, yo estaba, yo vivía aquí en Chicago, ya después me fui a Guadalajara y cuando cuando mis hijas estaban en la escuela, me metí a clases de costura, a todas las clases que yo podía meter, eh, me inscribí. Entonces, ahí conocí pues amigas y ya hablábamos de eso. Incluso conocí a una señora que también tenía vitiligo y con ella fue con la que más hablaba de eso. Y también ahí fue donde me di cuenta eh, de la loción que vendían que había en Cuba, porque yo no sabía mi mamá tampoco sabía de eso. Después yo le dije de la loción de Cuba. Y pues entre amigas, ahí con las amigas de las clases de costura, es donde platicando ahí con esa señora que tenía vitiligo. Y después me di cuenta también entre ellas, de la loción de Cuba, y ya contacté una persona que había un doctor ahí en Guadalajara, empecé a llevar a Andrea con él. Después, pues desgraciadamente él falleció y después la seguí consiguiendo por medio de un amigo. Y sí, sí funcionó un tiempo, ¿verdad, Andrea? Yo digo, Ujú. porque mucho tiempo se la estuve poniendo hasta que ella se enfadó, ya no me dejó, Ya no quise. ya no quisiste. Pero yo le daba de todo, de los test que me decían mis amigas, que mira que de esto. eh, no sé si ella recuerde todos los test que le daba, Todo. todos los test, Intentaron de todo. de todo. Em, Muchas de las cosas que también sucede son todas estas recomendaciones y estas pláticas donde como mamá, este, queremos
buscar todos los medios posibles para darles la oportunidad que esté en nuestras manos de encontrar esta repigmentación, ¿no? La famosa cura, la famosa búsqueda de la ayuda de cualquier manera. Y conocemos muchos casos favorables, que no se sabe si funcionaron, si no. Conocemos muchos casos que les cayó muy mal esta recomendación y que tuvieron que ir al médico para que les revisaran porque le irritó, le hizo, le cayó mal, le cayó una alergia, porque pues estas recomendaciones de la comadre y de la amiga no tienen base científica y pueden ser riesgosas. Entonces, dentro de la fundación conocemos muchas historias, pero siempre se recomienda tomar de la mano de un médico estos tratamientos para que hoy que se tiene más información sea el adecuado para quien vive con vitiligo. Sí. Pero sí, hace unos ayeres que tiene Andrea un par de añitos por ahí, parece poquitos, que fue ayer. Sí, poquito. Y recorriendo. El tratamiento que más nos funcionó fue cuando íbamos con la acupuntura. La acupuntura sí nos ayudó mucho. Yo platicaba justo ya vamos a las anécdotas. Yo platicaba justo con Andrea. Andrea, ¿qué hizo tu mamá que sientes que te funcionó? Y una de las preguntas que honestamente yo muy metichemente le hice a Andrea, yo quería saber y le dije, ay Andrea, tú que ya me estás abriendo tu historia y tu corazón y yo que me quiero meter, me gustaría saber tú como en tu yo pequeñita, ¿qué ganancias sientes que tuviste y qué parte sientes que pudiste haberte evitado si pudieras decidirlo en cuanto a los tratamientos? ¿Crees que tu mamá, yo estaba tomando la decisión de qué tratamientos llevar con mi hija, ¿no? ¿Qué hacer? Y mi hija estaba completamente abrumada y me decía, mamá, mamá, esto es demasiado. Entonces yo me acerqué en ocasión a Andrea y le dije, tú en tu historia de vida, que ya la recorriste, y yo viéndote como un ideal para mi hija con esta trayectoria, cuéntame cómo fue esa parte de esa niña. ¿Lo sentiste muy abrumador, tanto tratamiento? Porque Andrea ya me había contado que pasaron por muchos, si te acuerdas, ¿verdad? Sí. Y me gustó mucho. Yo iba aprendiendo muchísimo de todas las respuestas de Andrea, porque encontré desde los ojos de Andrea una mamá que lo intentó todo, que lo dio todo, pero sin ser tan abrumadora. Encontré una mamá presente, fuerte, justo esto que dice Andrea, que le dijo, hija, voy a hacer por ti, pero no te imaginas cuánto. Voy a ir a todos lados a intentar hacer por ti todo, pero dándole la confianza y la seguridad de que no pasaba nada malo con ella. Y quiero que tú me digas, Andrea, con tus palabras, eso que me contestaste en aquella vez, cuando me dijiste que toda respuesta era válida, que cada familia tiene la respuesta en su vivencia, porque de aquí lo hablamos, es muy, muy personal, pero que tú encontraste el amor de tu mamá en todo lo que hizo por ti. Y me gustaría que tú se lo dijeras a tu mamá hoy, esa parte. Pues mira, la verdad, fíjate que hay ciertas partes de mi vida y de mi trayecto con ciertos tratamientos que los tengo muy presentes y otros que se me borraron, pero que he ido, yo no te podría decir si recordando o más bien me lo dijeron y me lo imaginé muy vivamente, que ya me lo creé, pero por ejemplo, a mí me ayudaba mucho, al menos, o sea, pues como que de chiquita, por ejemplo, el tratamiento de Cuba, ¿no? Un ejemplo. Duramos muchos años con él, pero si yo no lo sentía tan abrumador en un principio, era porque, pues mi mamá más bien me despertaba para ir a la escuela, ella poniéndomelo, entonces yo seguía dormida, entonces era como, ya sabía que mientras me lo ponía ya casi era hora de despertarme para ir a la escuela, pero entonces como yo seguía dormida, pero ella pues me lo seguía poniendo, es como que no lo sentía tan pesado porque no me quitaba como mi tiempo de juego, etcétera, no era como, bueno, al contrario, era como, bueno, son 5 minutos más de dormir, ¿no? O sea, como que así lo veía.
digo, eventualmente pues fui creciendo y pues obviamente ya era, pues ya ponlo tú sola, ¿no? O sea, pero entonces como que ya era muy consciente del olor y era como, ay no, ya no quiero, o sea, yo sentía que olía alcohol todo el día, ¿sabes? O sea, como que esas cosas, pero de chiquita yo lo resignifiqué y era como, bueno, mientras ella hace esto, voy a dormir unos minutitos más, ¿no? Cuando íbamos a la acupuntura, creo que a mí lo que más no, o sea, lo que no me gustaba era, pues era de la acupuntura donde pues, son las agujas grandotas y que te dejan 20 minutos ahí acostado, pero para mí a veces eran los 20 minutos Media más hora. largo media hora. Para mí era una media hora que yo sentía como 2 horas, entonces, más bien como que a mí lo que me daba flojera era como, "Ay, tengo que ir a otra", porque aparte íbamos como 3 veces a la semana, entonces era como, ay, tengo que ir, o sea, como que para mí era más bien, me quita mi tiempo de juego, mi tiempo de hacer cosas, ¿no? Pero lo hacíamos juntas, o sea, no sé si realmente mi mamá tenía motivos reales, pero nos ponía agujas a las dos, entonces era como bueno, nos están poniendo agujas a las dos, ¿no? Entonces era como, pues bueno, aquí estás media hora con tu mamá, ¿no? Entonces creo que también eso ayudaba mucho, o sea, que yo no lo sintiera a que nada más pasaba algo conmigo, sino que pues el tratamiento y las agujas parejas para las dos, ¿no? Y pero por ejemplo, un recuerdo que digo que yo no tenía y que ya después a lo mejor lo creé en mi cabeza, un día platicando con una amiga, salió algo con el tratamiento de las luces. Yo la verdad es que yo no me acuerdo, o sea, y ella me dijo, sí, es que yo me acuerdo que pues a veces pausábamos de jugar a las Barbies o lo que sea, y pues, o sea, porque pues tú te tocaba acostarte, o sea, te tocaba la lámpara, pero pues, o sea, entonces era como incluso esos momentos entonces donde pues yo lo hacía acompañada, entonces junto con mis amigas, pues ya a lo mejor me acompañaban haciendo otra cosa mientras yo estaba en la lámpara, pero tan no lo recuerdo que para mí no fue uy, esto me quitó hora de juego, porque no me acuerdo, ¿sabes? O sea, entonces creo que a lo mejor el hecho de pues estarlo viviendo, porque pues viví una infancia en donde siempre, bueno, muy seguido tenía amiguitos aquí en mi casa, entonces creo que a lo mejor era pues bueno, no lo estás haciendo sola y mientras tu amiguita también te está acompañando y siguen jugando, ¿no? O están viendo la tele mientras tú estás acostada, pero no la estás viendo sola, entonces creo que no me generó eso como para que se me quedara, entonces creo que más bien ya de grande y lo que ya fue más ay no, ya no quiero, era esa parte que te digo que era ya no quiero estar yendo 3 veces a la semana y quedarme ya acostada y yo sentía que perdía mi vida y mi tiempo ahí, ¿sabes? Para mí esa media hora se me hacía eterna. O ya no quiero estar oliendo alcohol, pero siempre, siempre le agradecí muchísimo y te lo digo, mami, o sea, siempre te agradezco muchísimo que siempre respetaste el momento en que yo dije, no, ya no quiero, que no, o sea, que a lo mejor me imagino que pudo haber sido muy difícil para ti, porque a lo mejor como mamá siento que es como es que no quiero sentir que estoy dejando de hacer algo, pero en el momento que tú respetaste el que yo ya no quisiera, para mí era todo, o sea, porque entonces a lo mejor yo ya estaba lista no a lo mejor más bien, yo ya estaba lista para decir, no pasa nada, ya no quiero, y entonces el que tú respetaras esa decisión para mí fue claro, estás lista y no pasa nada, ¿no? Y también recuerdo mucho que, no sé si es la misma amiga, que tenías en tu clase de costura que mencionaste ahorita, que era a la que le comprabas un maquillaje. Ujú. Entonces Eso quería que contáramos. Sí, y me acuerdo muchísimo que hasta yo hace recientemente supe que o sea, digo, yo de niña pues yo no sabía, ¿no? Pero lo que sí me recuerdo es que tú una vez me compraste el maquillaje, pero siempre fue aquí está por si tú algún día quieres Y usarlo. todavía anda por ahí el maquillaje que nunca usaste. Por si lo quieres, ¿eh? Carísimo que me costó. Perdón. Pero sí, o sea, no, creo que después se lo vendí a ella también. sí, o sea, que fue aquí está, o sea, por si quieres necesitarlo, pero es tu decisión, o sea, que no fue mira, o sea, yo recordaba esa parte del maquillaje, pero hasta hace años después,
que yo le llevé el maquillaje a esta amiga de mi mamá, yo aprendí que ella se maquillaba toda y no sé desde cuántos años tenía maquillándose. Entonces, como que ahí hilé y dije, de ahí mi mamá conocía el maquillaje que me dejó, ¿no? Pero para mí, o sea, en ese entonces para mí fue mi mamá supo de este maquillaje, ¿no? Pero ahora también es desde agradecer, desde gracias que a pesar de tener a alguien que sí lo usaba y, o sea, que no me sembraras esta semillita de la necesitas, porque veo que ella la necesita, a lo mejor tú también, pues, siempre agradezco que nunca me sembraste esa semilla, sino que siempre me sembraste la semilla de respeto a tu decisión, quieras o no la quieras. Y sí, Em, Encuentro en las palabras de Andrea esta admiración y este respeto, pero, híjole, es que esto era lo que yo le preguntaba a Andrea, es que explícame cómo le hizo tu mamá para así llevarte a todos los tratamientos, pero para que tú pudieras sentirte en tu niñez libre de vivirla. ¿Cómo te dio el maquillaje, pero para que tú no te sintieras insegura y pensar que entonces lo tenías que usar porque algo pasaba? Esas preguntitas yo decía, ¿cómo pudo Leti conectar con su sabiduría interna para acompañar a una niña y brindarle desde la decisión de mamá, porque somos a veces los papás los que lo llevamos al médico y lo llevamos al tratamiento y los que les ofrecemos todas las opciones y les llevamos a la mano el maquillaje, etcétera? Pero ¿cómo no hacerlo en el lado donde podemos dañar su autoestima, donde podemos hacerles pensar que hay algo mal en ellos y que tienen que taparlo, ocultarlo o cambiarlo? Esa es mi pregunta del millón. En alguna ocasión mi Ana Pau, muy chiquitita, no sé, 7 años, llevaba un año con vitiligo, fue la pregunta que le hice a Andrea. Me pidió maquillaje, Andrea. O sea, ¿qué hago a sus 7 años? No, pues una niña de 7 años no usa maquillaje, ¿no? Su pielecita no está lista para un maquillaje, pero ¿tú qué? Cuéntame, por favor, ¿qué te dijo tu mamá? ¿Alguna vez lo viviste? Y me contó esta experiencia. Me acuerdo que le contesté, es que esto necesitamos las mamás. Esta es la información tan valiosa. Entonces, esa es mi pregunta del millón. ¿Cómo conectar con esta sabiduría interna para respetar una infancia, los niños siendo niños, ¿no? La lámpara con sus amiguitas. Justo esta anécdota del maquillaje eh, es ese tipo de vivencias y situaciones que a mí me dejaron mucho pensando en cómo hacerle, ¿no? Como mamás hemos hablado de la culpa, hemos hablado de los pensamientos que luego por ahí nos dan vueltas en la cabeza y que no nos dejan tomar las mejores decisiones porque estamos en una emocionalidad muy intensa que por supuesto tenemos que gestionar primero para acompañar, pero, pero en esta historia, en esta vivencia y en esta familia de Andrea y su mami Leti, hubo algo que es muy importante señalar y recalcar, que es este amor y esta sabiduría interna que supo acompañar la toma de decisiones para que Andrea pudiera integrar el vitiligo de una manera que no fuera tan abrumador, que no le quitara momentos importantes en su infancia. Y esta es mi pregunta del millón. Entonces, yo quiero saber cómo lograr eso, porque sabemos muchas veces que como mamás, cuando estamos en esta emocionalidad, cuando estamos teniendo que bajar todo esto que nos abruma, tomamos a veces decisiones que terminan abrumando a nuestros pequeñitos. Eh, sí, el tratamiento, pero muy constante, sin importar sus horarios, sus juegos, sus amigos, y, y no queremos eso. Entonces, es esto, ¿cómo conectar con esa sabiduría interna? ¿Cómo fue? ¿Cómo lograr que la autoestima de Andrea eh, haya caminado de la mano de su mamá y que ella haya podido jugar con sus amigas mientras estaba conectada a una lámpara? ¿Cómo se tomó la decisión respetó el momento en el que Andrea dijo, en este momento ya mamá, gracias, pero estoy lista
seguir mi camino sin maquillaje, sin tratamiento. Ya hiciste todo por mí y hoy me siento segura de mí misma y no tengo nada que ocultar. ¿Cómo conectar con esa sabiduría para tomar esas decisiones? Pues no sé cómo le hice, pero yo recuerdo que bueno, cuando yo hablaba con ella, yo siempre le decía que tú no te preocupes, le digo, mira, lo bueno que no te duele, no contagias. Y si alguien, tú no le hagas caso a la gente, si alguien te dice algo, tú, tú no, que no te, que tú no te preocupes por eso. Tú ignóralo. Si te dicen algo, y tú ignóralos, no les hagas caso. Yo les decía cuando estaba más chiquita, tú ignóralos. Ellos son malos, no saben, pero tú, que no te afecte nada de eso. Yo le decía que no te afecte. Entonces, lo que ayudó de que como ella empezó desde el kinder y todos sus amigos estaban con ella en el kinder, de hecho hasta los que tiene ahorita de grande, como que lo vieron algo muy natural porque ellos sí lo vieron como algo natural, pues nunca le dijeron nada. Ah, Cuando entró un niño nuevo en quinto fue cuando se le desarrolló más porque ese niño sí fue el que le hacía bullying. No sé si fue cuando yo le compré el maquillaje, era como una crema, me recuerdo que era como una crema porque compré el que era para las piernas, porque en las piernas era donde era más notorio. Entonces compré un tubo que era para el cuerpo y le dije, mira, esto te puede ayudar, te puedes poner. Y recuerdo que ella le dije, mira, si quieres, puedes usar esto, porque como ese niño cuando te empezó a hacer bullying que te decía, ah, dálmata, ¿te acuerdas que te decía que eras? No me acuerdo. No, bueno, yo sí recuerdo que te decía dálmata, entonces fue cuando yo compré esa tubo de crema que era, parecía crema, pues, y que te la podías poner. Y dije, si quieres, puedes ponerte eso si te molesta, porque si yo llegaste una vez llorando que ese niño te decía así, y, y te dije, y, y tenía el de la cara, entonces dije, si quieres ponértelo, póntelo. Entonces tú dijiste que no, dijo, no, mami, está bien así. Entonces, no sé de dónde agarré la fortaleza así de conectar contigo, de que entendieras, pues, que lo vieras como natural, porque En la nunca, libertad. Yo veo sí, esa aquí libertad, en la libertad. sí, Hija, estos son los recursos. Si quieres, están para ti. si quieres, aquí está, Porque quien tomaba la decisión en realidad, pues, eh, era Andrea, pero con la seguridad de que tenía una mamá que le iba a acompañar en todos los momentos, incluso en estos que como mamá ponen a tambalear, ¿no? Ver la vulnerabilidad de nuestros hijos, saber que están recibiendo bullying, que se están poniendo tristes por la situación. Bueno, pues uno quiere llevar la solución a la mesa, pero ya, pero encontré la palabra si quieres. Tienes este si recurso si quieres. quieres. Y fue en la libertad. Otra de las cosas que encuentro de esta vivencia es integrar a su gente, integrar a sus compañeros. Fueron parte de su vida, por eso lo vivieron con naturalidad. Sí, Eran sus amiguitos quienes estaban junto con Andrea y Andrea no estaba separada de su vitiligo, estaba integrada a su vitiligo y integraron a su gente y a sus amiguitos. Y la otra es en decirle, mi niña, usted defiéndase, darle fortaleza, darle seguridad eh, y, y estar siempre para ella, ¿no? Esta presencia, el acompañarla a las terapias, a todo y en la libertad, amar pero en sí, libertad, en escuchar qué necesita. Si Andrea decidió que no lo quería usar y que estaba bien, respetar ese no cuando uno dice, pero si te lo pones tal vez, hijita, ya no te van a decir nada, podemos tapar esta situación para que el niño no hable y en la libertad y el respeto ante una niña en quinto de primaria, hijo, es que es muy valiente de tu parte, Leti, no conectar con
lo que tú tal vez querías para ella, lo que tú te imaginabas como una solución para ella y poder respetar siempre llevándole los recursos. Eh, y siempre aprendo yo. Muchísimas gracias porque sí sigo aprendiendo muchísimo y quiero aprovechar este espacio para hablar de la admiración que siento por ambas. Gracias. Gracias. Bueno, ya para ir terminando y cerrando, solamente me gustaría, Andrea, que ahora tú le cuentes a tu mamá, por favor, todos los descubrimientos que has tenido al conectar con muchas mamás que se acercan a ti a preguntarte y a contarte alguna inquietud. Tú dices, es que yo no me había dado cuenta, yo no había visto nunca la mirada hacia arriba, yo te puedo hablar de mi vivencia, pero no había visto lo que las mamás viven y quiero saber que le cuentes primero a tu mamá esta parte, ¿no? Todo lo que tú has descubierto al estar en contacto con tantas mamás que nos acercamos a ti y a la red de apoyo de la Fundación Mexicana de Vitiligo. Hay muchas mamás que hoy damos contención gracias a esta información, gracias a esta formación, gracias a tener todo esto. Y tú eres una de las personas que ayuda a otras mamás porque tuviste una mamá divina y tienes la respuesta. Gracias. Lo que has descubierto, Andrea, pero también si cambió tu mirada hacia tu mamá con todo este descubrimiento. Mucho. Digo, realmente por, por cómo fue mi infancia, pues mi papá trabajaba más, no, bueno, estaba más lejos, entonces, pues, de primera instancia, pues siempre tuve más cerca a mi mamá, pero entonces yo ya sentía cierta cercanía hacia con ella, ¿no? O sea, pues creo que siempre supe que el vivir, incluso, o sea, todos esos tratamientos, o sea, ese camino ya hacía que yo me sintiera unida a ti, mami. Pero el vivir y escuchar otras mamás, digo, me hizo cuestionarme muchísimo. Desde que yo inicié, es más, desde que yo inicié a hablar de mi vitiligo en general, me abrió hacia muchas preguntas. Pero el conectar con las mamás, digo, me acercó a estas que dije, sí es cierto, yo no sé mi mamá cómo se sintió al recibir el diagnóstico, qué le dijeron, yo no sé si tenía con quién hablar, yo no sabía si de dónde recibía la información, que no fuera nada más de los doctores, de los dermatólogos, o sea, porque también es escuchar estas historias, ¿no? Que a lo mejor, que para muchas mamás a veces el acercamiento con el dermatólogo a veces puede ser el más difícil, entonces como de cuestionarme de mamá, también fue así para ti, oye, a ti también te dijeron, o sea, te dieron un diagnóstico muy fatalista en un principio, o sea, todas estas preguntas que yo no tenía, pero sobre todo el ir viendo al mismo tiempo mucho la admiración de justo esto, de, por ejemplo, del darme cuenta, más bien decir, ah, claro, creo que mi mamá a lo mejor también sintió culpas, pero en donde me estoy dando cuenta de adulta, eso quiere decir que de niña no la sentía, ¿no? O sea, como que, así es cierto, mi mamá también pudo haberse sentido así, así como estas mamis se sienten, pero yo no lo sabía. Entonces eso obviamente me hizo voltear a verla, a preguntarla, a cuestionarla, pero admirarla todavía más, sobre todo por eso, porque no fue parte, y eso se lo agradezco a mi familia en general, o sea, toda mi familia nuclear, mis hermanas, mi papá, mi mamá, o sea, que tan no hablábamos del tema, o sea, digo, sí, o sea, incluso fue a darme cuenta de eso, que claro, no hablaba del tema ahorita teniendo tanta información y tantas preguntas, me hubiera encantado poder tener esa conversación con mi abuelita, que en paz descanse, o sea, ya nunca tuve la oportunidad de hacerlo, pues ya cuando yo inicié a hablarlo, pues ella ya no estaba aquí, pero con mi tío sí lo tuve, entonces también fue como estas preguntas, pero como que ese agradecimiento en general de, tan no se hablaba que pues no fue tampoco en forma negativa, ¿no? O sea, en donde me hicieran sentir que algo malo había, sino que pues lo vemos con mucha naturalidad, porque pues mi mamá tiene, mi hermano tiene, igual mis hermanas, pues mis tíos tienen, ¿no? Entonces, como que con esta naturalidad me ayudó mucho, pero también el yo pensar mucho de, híjole, me hubiera encantado que mi mamá
hubiera tenido lo que yo veo que las mamis tienen ahorita. O sea, que ahorita, por ejemplo, yo ahorita hoy aprendí que mi mamá hablaba con sus amigas, ¿no? O sea, de la costura, o sea, que sí tenía con quién hablarlo. Entonces eso sí me da un poquito de paz, saber que sí tenía una red de apoyo con quien ella desahogarse. Pero sí veo, por ejemplo, que es muy distinto hablarlo con mamás que están pasando por lo mismo, que siento que a lo mejor si hubiera tenido esta red de apoyo que yo veo en las redes, o sea, en lo que veo las mamás ahorita, que justo dijiste algo hace rato, Mirna, de que pues nunca es tarde, entonces mami, si tú de repente sientes que quisieras unirte más a eso, o sea, porque creo que nunca es tarde para sanar cosas, o sea, algo que entonces, que siento que a lo mejor al tener esta red de apoyo entre mamis que tienen las mismas dudas, que sienten las mismas culpas hacia el mismo tema, porque entiendo que incluso a lo mejor en la maternidad pudiera haber a lo mejor ciertos cuestionamientos, pero en diferentes casos, ¿no? O diferentes circunstancias, pero el tener la misma circunstancia en común, o sea, siento que se puede convertir, o eso es lo que yo veo en las mamis, ¿no? Como en, ok, entonces tú me inspiras, o sea, justo lo que veo aquí ahorita contigo, Mirna, ¿no? O sea, que mi mamá ha sido a lo mejor una luz para ti, el que mi mamá hubiera tenido esa luz también con otra mamá, ¿no? O sea, digo, qué bueno que también tuvo mi abuelita, que también funcionó de decir, ok, si yo veo que mi suegra está bien, pues Andrea va a estar bien, ¿no? Si veo que mi hermano está bien, pues sé que va a estar bien, que a lo mejor eso también le dio ese apoyo de, entonces me siento más segura de darle la libertad, porque veo a dos personas que estuvieron bien, que están bien, ¿no? Pero en lo que hoy aprendo y con lo que hoy me quedo y que sí te quiero decir, mami, es que nadie tiene que perdonarte nada. O sea, hace rato que dijiste de Diosita y que rezabas, digo, admiro mucho la fe y la tengo yo también, pero sí quiero que sepas y que no se quede con eso y eso es un mensaje para cualquier mami que vea este mensaje, ¿no? O sea, que no es culpa de nadie, o sea, ni de Diosito mismo, o sea, eso hasta se lo digo yo. Entonces, y creo que eso es algo en lo que yo daría todo porque tu mami y que todas las mamis sanen eso algún día. Entonces, y que creo que tener estas herramientas y estos grupos de apoyo, porque somos un espejo, entonces creo que a veces cuando ya logramos vernos en el espejo de otra mami que ve lo mismo, pues creo que eso ayuda mucho. Entonces, sí es algo que tenía aquí atorado y que sí quería decírtelo también. Gracias, Ay, Andrea. qué bello. La verdad es que esta luz que, que comparten, que tú a través de tus palabras, Andrea, compartiste a tu mamá, yo en pocas ocasiones he podido decírselo en grupos de apoyo, es una luz que continúa. La sabiduría que, ay, ya estoy muy emocional, pero la sabiduría que uno puede empezar a absorber en las propias vivencias, ¿no? A tomar esta admiración para aterrizarla en cada familia, es una luz que se comparte. Somos estos, esta unión y esta cadenita que se va haciendo cada vez más fuerte cuando nos abrimos y cuando contamos estas experiencias. Y Andrea, pues siempre una gran y total admiración porque quien te dio vida, que es tu mamá, quien te dio compañía, contención, seguridad, autoestima y muchas herramientas y mucha lata para los tratamientos también. Eh, hoy eres una mujer, gracias a eso, que tiene también conectada a la sabiduría con la que tu mamá conectó en aquel momento para acompañarte. Entonces también aprendemos mucho, mucho, mucho de ti y hay muchas personas valiosas dentro de la fundación que tienen mucho que decirnos también a los familiares. Entonces hoy ha sido un gran episodio de mucho aprendizaje y Leti, apoyo, ahí nos acompañamos y seguimos aprendiendo y seguimos caminando. Yo creo que el Así es. vitiligo es algo que se vive un día a la vez y que nos acompaña como seres humanos en todos los procesos que estamos acomodando en nuestra vida, en las diferentes etapas. Entonces, vamos aprendiendo y es siempre un gran maestro. Bueno, pues ya, para terminar tenemos esta sección que es de las redes
y yo creo que ya no vamos a reflexionarla mucho porque es solamente un resumen en una publicación que tú hiciste, Andrea, de todo lo que hemos hablado hoy y lo quiero compartir aquí. Desde mi vitiligo y yo, donde te compartes de manera personal, escribiste esto a tu mami. Nunca había sabido que mi mamá llegó a sentir culpa, que llegó a cuestionarse si pudo haber hecho algo distinto en el embarazo. La verdad es que el vitiligo juega de mil maneras y no sabemos con certeza el motivo y su camino. Pero de lo que estoy segura, mami, es que hiciste todo lo correcto. Me diste esa seguridad de aceptarlo como parte de mí y llegar a portarlo con orgullo. Ay, encontraste la manera de tratarlo sin hacerme sentir distinta a los demás. Lo trataste con tanta naturalidad que así aprendí a transmitirlo a los demás. Lo hiciste perfecto, mami. Ay, y no cambiaría nada. Por siempre, gracias. Desde las palabras de Andrea, Maraletti y yo aquí con toda la emoción del mundo. Qué bonito, la verdad, qué bonito conectar, qué bonito trascender. Y esta historia llena de conexión y de unión de una mamá y de una hija que sé que a partir de hoy todo el mundo admiramos más. Pues muchas gracias por esa sabiduría que nos comparten. Mileti, para finalizar, tenemos Gracias. nosotros un diccionario de vitiligo. Lo que hacemos aquí es resignificar. Nos acordamos desde el inicio cómo se vivió, cómo se sintió y todas Sí. estas emociones que fuimos atravesando, hoy se pueden resignificar porque hoy se viven distintas. Y el vitiligo es lo que percibas hoy, cómo lo sientas hoy. Entonces creo que si te sumas a nuestro diccionario, será de mucho, mucho, mucho valor cómo lo resignifiques hoy de ti. Entonces, para ti Gracias. hoy por hoy, ¿qué sería el vitiligo en una palabra o en una frase corta? Yo no soy como Andrea, que yo no sé de dónde saca todas las palabras. ¿Cómo? No, ahí sí me quedo atrás. ¿Qué es el vitiligo hoy? Para mí, ¿qué es el vitiligo hoy? Lo veo, no sé, como algo normal. Mm. Algo normal, no sé qué más decir. Pues con eso está perfecto. Es tan normal como ser humano. Es parte de la vida y como yo les decía, es este gran maestro que acompaña a un ser humano. Por eso es tan normal, porque no está fuera de, pero acompaña la vida de una persona. Y hoy hemos aprendido muchísimo y yo creo que al final se vuelve esta unión, esta parte de la familia, al final se integra la persona, por eso es de esta manera. Y pues muchísimas gracias, Leti, por todo lo compartido. Yo creo que yo les dije desde el inicio, ya atesoro este episodio, tenía muchísimas ganas de platicar contigo, de conocer esas partecitas de ti y estoy segura que a partir de ahora, Andrea y tú tienen todavía mucho que platicar sobre el tema y sé que van a seguir por ahí recordando y que van a después platicarnos qué surgió de aquí. Entonces, pues muchísimas gracias por compartir. No, gracias a ustedes. Gracias a ti, me dio mucho gusto conocerte. Listo, esto fue todo por hoy. Gracias por habernos acompañado y ayudarnos a transformar, a resignificar y a poner en boca de todos un tema del que no todos hablan, el vitiligo. Nos vemos en los próximos episodios de Viti Talks en podcast. Gracias siempre. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye bye. Gracias. Bye.